Ya que hicimos la introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también llamado uniformemente variado, y hemos mirado las fórmulas, cómo utilizarlas, saber cuándo las utilizamos, pasemos ahora sí a los ejercicios. En esta clase vamos a hacer dos ejercicios, obviamente van a ser muy sencillos debido a que es la primera clase que hacemos dichos ejercicios, con lo cual pues no vamos a complicarnos tanto, ¿no? El primer ejercicio entonces nos dice lo siguiente. Lo primero entonces y que yo siempre recomiendo es que el enunciado, ilustrarlo o dibujarlo, ¿sí? Representarlo por medio de un dibujo pues para que sea más entendible. Yo en este caso no lo voy a hacer, pero ustedes háganlo. Por muy sencillo, por muy fácil que parezca, por muy, digamos, obvio que sea dibujar un carro y una línea recta, háganlo. Créanme que con esa costumbre van a llegar a ejercicios donde ustedes necesitan del dibujo para poder entender mejor dicho ejercicio. Entonces, ya como ustedes juiciositos lo dibujaron en sus casas, vamos a pasar al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Escribir cuáles son los datos que me están dando el ejercicio. Entonces, me daban una, la aceleración del auto más bien. Dos, me estaban diciendo que calcular su velocidad o su rapidez luego de 5 segundos, pero hay un dato que no aparece numéricamente, pero que también es un dato, ¿sí? Y es que nos dicen que el auto parte del reposo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Cada vez que nosotros escuchemos que un cuerpo, que un auto, que una pelota, que una persona, que lo que sea parte del reposo, significa que en ese instante su velocidad es de cero. ¿Sí? Es muy importante. Y como nos dicen que parte de reposo, entonces esa velocidad cero va a ser su velocidad inicial. Escribamos entonces los datos. Escritos entonces los datos, tenemos la aceleración, tiempo, velocidad inicial y me preguntan la velocidad final. Siguiente paso, el tercer paso es verificar o es analizar y determinar cuál fórmula es la que yo debo utilizar para poder resolver dicho ejercicio. Entonces, vamos a pensar lo que hicimos en la clase anterior. Nos dan tres datos, un dato que es lo que nos falta y hay un dato que nunca se menciona de los 5 que están presentes en este, o que hacen parte más bien de este movimiento. ¿Qué nos falta aquí? Tenemos la aceleración, el tiempo, inicial, final, pero no tenemos, y por ningún lado se mencionó, la distancia, ¿sí? Así que vamos a buscar en estas 4 fórmulas una que nos permita hallar la velocidad final sin que esté presente la distancia. Empecemos de abajo hacia arriba. Primero, esta, la cuarta, no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Si nos permite hallar velocidad final, listo, pero está aquí la distancia. Y si a mí no me dan la distancia y tampoco se menciona por ningún lado, entonces esta no me sirve. Con lo cual queda descartada. Vamos con esta. Aquí directamente estamos viendo que la distancia está, con lo cual también la podemos descartar. Además, no está la velocidad final, así que esta, digamos que doblemente podríamos descartarla. Esta de acá arriba, lo mismo, tiene velocidad final, pero está la distancia, con lo cual no nos sirve. La única que nos queda sería esta, la primerita, vamos a ver si efectivamente nos sirve. Está la velocidad final, que es lo que nos piden, y no está por ningún lado la distancia, ¿sí? Así que la única que nos serviría para poder solucionar este ejercicio es esta primera fórmula. Como lo dije en la anterior clase, este ejercicio de preguntarse qué hay, qué no hay, qué tengo, qué no tengo, qué me dan, siempre debo hacerlo, ¿sí? Ya que debido a eso, o en base a eso, es que yo elijo con qué fórmula trabajar. Entonces vamos a escribir esta fórmula que es la que me servía. Ya entonces definida la fórmula, voy a explicar algo que no dije en la anterior clase, en el anterior video. Es que en la mayoría de las fórmulas nos encontramos siempre un más menos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay más menos, más menos, más menos. ¿Cómo nosotros hacemos para saber si efectivamente colocamos un más o un menos?
Muy sencillo. Si el carro acelera, colocamos un más. Si el carro desacelera, es decir, está frenando, colocamos un menos. Eso es lo único que se debe tener en cuenta para definir si colocar un más o un menos. En este caso pues estamos diciendo que está acelerando, ¿sí? Que el carro está avanzando, que parte desde una velocidad cero inicial, pero que va a tener una velocidad final mayor, con lo cual está acelerando. Así que elegimos en este caso un más, ¿vale? Y ahora, pues lo único que hacemos es reemplazar por los datos que ya tenemos en la fórmula. Hagamos entonces ese paso. Reemplazando entonces nos quedó 0 metros sobre segundo más 4 metros sobre segundos cuadrados por 5 segundos. Esta velocidad inicial, al ser 0, prácticamente no va a afectar en nada lo demás, ¿sí? Perfectamente nosotros podemos quitar esto, quedarnos solo con esto y ya, ¿listo? Ojo, eso se puede hacer solo cuando es 0, ¿no? Porque el 0 ni quita ni suma. Si ya tiene una velocidad inicial mayor a 0, pues obviamente ahí sí ya tenemos que dejarlo. Pero en este caso el 0 pues no nos afecta, así que solo podemos concentrarnos en esta parte de acá. Tenemos entonces 4 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos. Aquí en la física se multiplican tanto los signos como sus magnitudes. ¿Listo? Entonces, pues perfectamente nosotros sabemos que 4 por 5 es 20. Entonces escribamos el número, pero conservemos las magnitudes. ¿Cómo nosotros entonces en esta parte operamos las magnitudes? Es muy sencillo. Segundos al cuadrado es lo mismo que si yo dijera segundos por segundos, ¿sí? Así que estos segundos al cuadrado voy a reescribirlos como segundos por segundo. ¿Y qué va a pasar aquí? Sencillo, que estos segundos de acá arriba se va a cancelar con uno de los segundos de acá abajo, ¿sí? Con lo cual entonces la velocidad final y el resultado nos quedaría expresado en metros sobre segundos. ¿Listo? Hay una forma mucho más fácil sin ver esto, pues obviamente hay una forma mucho más fácil. Miremoslo desde acá arriba. Tenemos segundos al cuadrado y aquí segundos. Lo único que va a hacer es que estos segundos se van a cancelar y va a restar a uno de los segundos que tenemos acá abajo. Es decir, tenemos segundos, lo vamos a cancelar y a este número le restamos una unidad. Como es 2 menos 1, pues nos queda 1. Segundos a lo 1 es lo mismo que decir segundos. Entonces nos queda metros sobre segundos. Sino que esto lo hice pues para que ustedes sepan del por qué es que quedan segundos, pero no es más. Con lo cual entonces el resultado de esta, digamos, de este ejercicio, voy a borrar esto porque como dije se cancelaron, es de 20 metros sobre segundo. Muy sencillo el ejercicio, muy fácil. Lo único que deberíamos tener en cuenta es cuál de las fórmulas utilizar. Por lo general este es uno de los problemas que siempre se nos presentan, pero pues haciéndonos las preguntas que les dije anteriormente se determina muy fácil. Hagamos un segundo ejercicio. Como siempre entonces, paso 1, dibujar, ilustrar el enunciado, no hay problema, ¿vale? Yo vuelvo y digo, no lo voy a hacer por tiempo, por espacio, por lo que sea, pero pues obviamente ustedes en sus casas tienen muchísimo más tiempo y muchísimo más espacio para poder dibujar, ¿sí? Siempre les recomiendo que lo hagan. Segundo paso, vamos a escribir cuáles son los datos que nos están dando. Primero nos dan una velocidad inicial porque nos dice que esa moto se desplaza ya a cierta velocidad, así que su velocidad inicial nos la están dando. Nos dice que en un instante frena, ¿sí? Y que desde que empezó a frenar hasta que se detuvo completamente recorrió una cierta distancia, ¿sí? Así que también nos están dando una distancia. Vamos a ver si eso de frenar nos da una pista o realmente no nos sirve de nada, porque pues realmente pueden que hayan datos que nos den, pero sean irrelevantes, ¿sí? Entonces nos dice que recorrió una cierta distancia antes de detenerse por completo. ¿Qué nos dice? Que tenía una velocidad inicial, venía con una velocidad y al final se detuvo. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, nuestra velocidad
inicial tiene un valor y nuestra velocidad final va a ser 0. ¿Listo? Muy importante. Esos serían entonces los únicos datos que tenemos. Vamos a colocarlos. Bueno, y otra cosa que me olvidé mencionar es que, como nos lo decía el enunciado, nos preguntan es el tiempo que se demoró desde que empezó a frenar hasta que se detuvo completamente. Entonces, veamos, tengo velocidad inicial, velocidad final, distancia, y me preguntan el tiempo. ¿Cuál es la magnitud que nunca se menciona? La aceleración, ¿sí? Así que a mí me da igual si estaba frenando, bueno, no me da igual, sino que sé que está frenando, pero me da igual si estaba acelerando o desacelerando, porque pues no la necesito, no necesito esa aceleración. Busquemos entonces cuál de estas 4 fórmulas me permite hallar el tiempo sin tener la aceleración. ¿Listo? Fórmula 1, tiene tiempo pero tiene aceleración, con lo cual no me sirve. Fórmula 2, tiene o me permite hallar el tiempo y no tiene la aceleración, entonces esta me podría servir. Vamos a ver si con la otra también. Tercera, tiene aceleración, no me sirve, y cuarta, está presente la aceleración, tampoco me sirve. Entonces mi única opción sería esta segunda fórmula. Escribámosla entonces. Ya tengo entonces definida cuál es la fórmula que necesito. Ahora, más allá de que esta me sirva, yo debo despejar este tiempo, ¿no? Pues porque al final de cuentas lo que me preguntan es este tiempo de aquí, ¿cierto? Esta t. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para que sea mucho más fácil, primero voy a reemplazar los datos en la ecuación, voy a operar lo que se pueda operar, ¿listo? Y por último, despejo el tiempo. Reemplacemos entonces los datos. Reemplazado entonces nos da lo siguiente, ¿listo? Aquí, ¿qué puede pasar? 0, o más bien, estas dos magnitudes pues se podrían sumar debido a que son términos semejantes, es decir, tienen la misma magnitud, pero pues como les dije anteriormente, el 0 ni quita, ni suma, ni nada, así que realmente aquí tenemos es 10 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos dividir estos 10 metros sobre segundos entre 2, sencillo, ya sé que 10 dividido 2 es igual a 5, así que esto que tengo aquí, todo esto, me da 5 metros sobre segundo. Miremos entonces que nos quedó esta expresión y aquí es muy fácil despejar, ¿no? Sencillamente este 5 que está multiplicando por el tiempo, lo mandamos al otro lado a dividir. Hagamos entonces ese último paso ya para hallar la respuesta. Nos quedó entonces 50 metros sobre 5 metros sobre segundos. Aquí, ¿qué va a pasar? Metros con metros se van a cancelar, solo nos queda segundos y 50 dividido 5, eso es igual a 10. Con lo cual la respuesta de este ejercicio es que la moto se demoró 10 segundos en detenerse completamente. Como vemos entonces, y bueno, como lo dije también al principio, estamos haciendo ejercicios muy fáciles debido a que son introductorios, a que son ejercicios donde apenas estamos familiarizándonos con el tema, ¿no? Sin embargo, pues obviamente a medida que pasen las clases vamos a ir aumentando un poco el nivel. Sin embargo, muy buen ejercicio porque con esto estamos practicando cómo determinar cuáles fórmulas utilizar. ¿Listo? También estamos viendo cómo se operan las magnitudes físicas o las unidades de las magnitudes físicas. Es lógico que un tiempo nos 10 segundos, ¿listo? Al igual que en el anterior ejercicio, era lógico que la velocidad nos diera metros sobre segundos. Por si en algún caso, por ejemplo, aquí hice algo mal y el tiempo llegó en metros, hay algo mal, ¿sí? Entonces las unidades o las magnitudes también nos indican, o también puede ser una señal que nos indiquen si efectivamente hemos o no hemos hecho bien las cosas. Por el momento entonces finalizamos con este ejercicio.